Vamos a tratar un tema muy importante. Este va a ser como un abreboca, es como cuando se come una comida que es tan dulce, delicioso, y después más adelante con la bendición de Dios tendremos más capacitaciones y vamos a tener este conocimiento que nos va a servir para nuestra vida personal, nuestra vida familiar, y esto nos va a ayudar en nuestro crecimiento también espiritual. Y cuando hablamos de inteligencia emocional, efectivamente estamos hablando de una de las inteligencias más importantes en nuestras vidas. Esta inteligencia, hay distintas clases de inteligencia. Hay la inteligencia intelectual, donde las personas pueden grabar fechas, fórmulas matemáticas, pueden saber informaciones científicas y ese tipo de inteligencia es válida, pero es una inteligencia que no cambia al ser humano. Esa inteligencia es completamente racional, donde se guarda datos, conceptos, pero cuando hablamos de la inteligencia emocional, es una inteligencia que va más allá de lo intelectual. Es una inteligencia donde vamos a aprender, en este caso, a conocernos a nosotros mismos y también conocer a los demás. Esta es la inteligencia que ha impactado al mundo desde el año 1990 y ese impacto lógicamente llegó a traer grandes cambios, no solo en las empresas, sino en la familia y en la vida personal. Entonces, el autor llamado Daniel Goleman, él fue quien descubrió que efectivamente había otra clase de inteligencia. Y vamos, los que trajeron, los que tienen libretas, pueden ir anotando algunas cosas que les parezca interesante y también más adelante, si hay un tiempito pequeño, podemos contestar algunas preguntas. Pero una de las cosas hermosas de la inteligencia emocional es que se desplaya de dos grandes inteligencias, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. ¿Qué significa intrapersonal? Significa de conocerme a mí mismo. ¿Sí? El gran filósofo Sócrates decía, conócete a ti mismo. Y efectivamente el autoconocimiento nos ayuda con la inteligencia intrapersonal. ¿Cuánto nos conocemos? Es una pregunta que les hago y ustedes van a reflexionarnos. ¿Cuánto me conozco? Había esa película del hombre increíble, La Mole, ¿se acuerdan? Y decía ese personaje, no soy yo cuando me enfurezco. Y salía efectivamente La Mole. Y conocerse a sí mismo es una gran exploración porque significa ir dentro de nosotros y saber qué queremos, ¿sí? ¿Qué me gusta? ¿Qué me produce miedo? ¿Qué me produce alegría? ¿Qué me enoja? Ah, esas preguntas no son tan fáciles de contestar. Muchas veces la persona dice, ya me enojé y punto, lárguense todo. Y salió ¡prum! El impulso, pero nunca nos dimos cuenta, oye, ¿por qué me pasó eso a mí? Que me desconozco, ¿sí? Y hay personas que le han sucedido eso, que se desconoce, ¿no? La hermana Cecilia dice el espíritu de Hulk. Entonces, efectivamente, cuando uno se da cuenta, dentro de nosotros tenemos muchas emociones y tenemos que poco a poco conocernos. Le cuento una anécdota, una señora estaba yendo en el bus y de pronto entró un ladrón y el ladrón sacó su arma y le dijo, deme todo lo que tiene. Y efectivamente la señora que era bastante... Espera, Ahí espera, quedó la... espera, espera. Está tratando el niño de conocerse, ¿no? Entonces, la señora
se levantó y le gritó al ladrón y le dijo: a nadie vas a robar aquí, así que bájate antes que te caiga quiño. El ladrón Sí. se, el ladrón se asustó y salió corriendo. Todo el mundo aplaudió a la señora y la señora, después que hizo eso, empezó a bajársele la presión, empezó a pedir ayuda, casi se le va el oxígeno y ella dijo: no entiendo lo que hice. Efectivamente, el autoconocerse es una gran conocimiento. Ayuden por favor al niño que está, se llama Roberto. De pronto el micrófono cerrarle porque él piensa. Entonces, de esa manera, el conocerse a sí mismo es una de las grandes historias que podemos desarrollar nosotros. Y eso es algo que nos va a ayudar en nuestro crecimiento personal. Entonces, una de las cosas, una tarea que les voy dejando a ustedes para que después lo vayan desarrollando en sus casas, se van a hacer la primera pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo que me da alegría a mi vida? ¿Sí? Eso ustedes lo van a contestar ahí en su cuarto. ¿Qué es lo que me pone alegre a mi vida? ¿Sí? La segunda pregunta, ¿qué me hace enojar? ¿Qué me hace enojar? ¿Sí? Entonces, la tercera pregunta, ¿qué me hace entristecer? ¿O qué me pone triste? Entonces, de esa manera, ustedes van a ir haciendo esa respuesta a dichas preguntas. Y va a haber sorpresa. De pronto alguno decía: yo no sabía que me enojaba la bulla. Yo no sabía que me ponía triste cuando mi hijo se iba a la escuela. Eso me pone triste. Entonces ya empiezo a autoconocerme, voy dándome cuenta lo que me da felicidad, qué me hace enojar también, qué me hace enojar, qué me entristece. Entonces, a medida que descubramos esa parte dentro de nosotros, estamos teniendo la primera competencia de la inteligencia emocional que se llama el autoconocimiento. El autoconocimiento. Entonces coloquen ahí debajo de su libreta la primera competencia de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Es el autoconocimiento. Ahí vamos a ver vamos a mirar también las láminas que ya después se van a estar pasando y ahí igual nos vamos encontrando en el camino. Entonces, esa es la primera competencia, el autoconocimiento o también llamado la autoconciencia. Entre más me conozco, mucho mejor. El salmista David llegó un momento a decir, dice: Señor, tú me conoces, ¿sí? Y desde el vientre de mi madre tú me conociste. Y siempre es bonito cuando somos conocidos por Dios, pero también cuando nos conocemos y sabemos cómo es nuestra vida. La segunda competencia que vamos a ir viendo se llama el autocontrol. El autocontrol. La persona que está llevando la imagen le puede poner un clip para ir avanzando. Muy bien, vamos avanzando. Siguiente. Entonces, vamos a mirar el autocontrol. ¿Sí? Entonces, el autocontrol. Ahí llegó Darling. Muy bien. Entonces, en el autocontrol, lo que vamos es justamente poder nosotros aprender a controlar las emociones. Controlar las emociones. No es fácil, no es fácil, porque muchas personas son fosforitos, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Sí,
Hay muchas personas que son fosforitos y se enojan rápido. Entonces el impulso lo lleva a enojarse. Y cuando se da cuenta ya está metido en el gran conflicto, ¿sí? Priscila dice que levantó la mano, efectivamente reconociendo que todos a veces nos enojamos, somos fosforitos y perdemos el equilibrio en nuestras vidas. A veces lo perdemos y cuando perdemos el equilibrio sin darnos cuenta, ofendemos a muchas personas. Y una de las competencias que necesitamos desarrollar en nuestra vida es el autocontrol. El autocontrol. Entonces, cuando la persona desarrolla el autocontrol, es dueño de sí mismo. Ya nada lo hace perder el control. La persona se siente más tranquilo, se siente mejor. Entonces, y una de las emociones básicas que estamos viendo en la lámina es que muchas personas sufren de la ira, sufren de la ira. Entonces, Jesús le dijo a Juan y Jacobo, hijos del trueno, porque realmente eran muy violentos, tanto así que le dijo al Señor, Jesús le dijo, manda 2 rayos y que acabe con esa casa de este señor que no te quiere prestar el pollino. Entonces hay personas muy violentas, muy irritables, muy se enojan rápidamente. Y esto, lógicamente, que afecta la vida de la persona. Entonces, una vez invitaron a un sabio y ese sabio le dijeron, sabio, vamos a traerte un joven que es insoportable y queremos ver si puedes controlarte de todo lo insoportable de ese joven. El sabio le dijo, no hay problema, me voy a sentar aquí y voy a esperar que llegue el joven. El joven cuando llegó empezó a gritarle, a insultarle al sabio. Le dijo de todo, hasta le escupió. Y el sabio no cambió para nada, se quedó sentado en el mismo lugar. El joven, al verse frustrado que no cambió el estado emocional del sabio, dijo, sabio, me has vencido. No sé cómo lo hiciste, pero me has vencido. Y el sabio le dijo, mira, la razón por la que te vencí es que tú trajiste algo para mí, pero yo no lo tomé. ¿Y qué había traído el joven para él? Que le había traído insulto, gritos, mofas, empujones, pero él dijo, yo no escogí nada de lo que me trajiste. Entonces tú mismo te lo tienes que llevar. Entonces cuando nosotros estamos hablando de las emociones en nuestra vida, podemos caer en el estado de ira. Hay personas que por una ira tan violenta le ha dado infarto. La arteria se le hace grueso aquí y se enoja fuertemente y pierde el control. Y efectivamente, a veces en nuestra sociedad le llama más la atención o aplauden, entre comillas, el valiente, el que gritó, el que hizo el escándalo, el que hizo el escenario. Pero no, esa persona está enfermo, está mal. Quien hay que felicitar es quien estuvo tranquilo y pudo controlar la situación. Entonces, cuando nosotros queremos desarrollar inteligencia emocional, yo tengo que aprender a autocontrolarme. Y cuando logramos el autocontrol, ahí podemos decir que tengo esta segunda competencia, lo tengo desarrollado, el autocontrol. Entonces, para ponerle otra ilustración, había un grupo de personas en la mesa de trabajo de la empresa y de pronto uno se levantó y señaló al de al frente, tú eres el culpable que todo haya salido mal. Y le miraba con mucho enojo. La otra persona se quedó sentado, no comunicó nada, no le dijo nada. A lo que terminó la reunión,
la persona que fue el receptor se acercó a la oficina de la otra persona que le gritó. Y cuando se sentó le dijo, mira, lo que hiciste allá afuera no estuvo bien de tu parte. Tienes que aprender a conversar y dialogar. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a ser hombres y mujeres maduros. Entonces, cuando la persona en la sociedad se vuelven violentos, se vuelven agresivos, son personas que efectivamente no han aprendido el autocontrol. Algunos de aquí ustedes manejan. Cuando se maneja un carro, ahí se puede ver clarito cuánto has madurado y cómo está tu carácter. Entonces hay alguien que va manejando y alguien detrás de tu carro empieza a pitar. Ya con ese pito algunos se desquiciaron. Abrieron la ventana, mandaron insultos, le bloqueó al otro para que no pase y se hizo un caos. Para la mente de él, la otra persona era un fastidioso. Pero ¿por qué no llegamos a tener pensamientos amables de los demás? ¿Por qué no podemos tener pensamientos amables de los demás? Si alguien está pitando detrás de nosotros, puede ser que llegue un familiar urgente al hospital o lo está siguiendo un sicario o va con la justa al baño. No sabemos. Pero ¿por qué siempre pensamos el que viene por qué me quieren fastidiar la vida? Yo creo que eso es parte de la inmadurez. Pero si nosotros desarrollamos, y aquí vamos a ver algo importante de anatomía, en la parte de aquí, toda esta parte de aquí, este se llama el cerebro frontal, ¿sí? Esta parte de aquí. Esa parte del cerebro es la que nos lleva a razonar. Aquí, en la parte prefrontal, nos lleva a razonar. ¿Cuánto porcentaje tenemos para tener autocontrol? Un 12%. 12% para llegar a tener autocontrol. Pero si logro controlarme en ese 12%, gané la batalla. Pero muchas personas pasa el 12% y después de ese 12% ya no comanda el cerebro, la parte frontal, sino que comanda la parte visceral, la parte visceral. Y en la parte de la mitad del cerebro está una parte del cerebro que se llama amígdala, que no son las mismas amígdalas de aquí, sino que es una amígdala. Esa es la encargada de las emociones. Esa es la encargada de las emociones. Y esa amígdala efectivamente es la que genera la impulsividad. La impulsividad. ¿Cuánto porcentaje participa? Participa en un 38%. Es decir, 12 más 38, 50% ya va ahí. Y luego de esa parte, en la parte baja del cerebro, está la área rectil o reptiliana. ¿Qué significa eso? Que es la área más primitiva del ser humano. Ahí donde están los impulsos, la supervivencia. Ahí donde la persona se puede olvidar lo que hizo ayer. En ese 50% más. Entonces estamos hablando que si queremos tener autocontrol, tenemos que desarrollar el razonamiento frontal del cerebro para que efectivamente con eso uno llegue a lograr el autocontrol. Entonces, ya uno, ¿por qué tiene que responderle a un borracho? Hay gente que el borracho le fastidia su día. Hay gente que dice, yo iba feliz a mi casa, pero el borracho me cruzó la calle y ya estoy fastidiado. ¿Pero por qué? El borracho que siga siendo borracho, ahí va avanzando y tú sigues siendo feliz, pero ya lograste usar aquí el raciocinio. Entonces, cuando yo, mi parte racional, analiza la situación, ya tengo el autocontrol. Cuando no lo analiza, ya caí en la trampa. Ya estoy, la otra persona ya me domina. La otra persona ya me controla.
Pero cuando ya yo razono y yo ya analizo, si veo que alguien me está gritando, insultando, no tengo que prestarle atención. Yo no lo conozco. Yo continúo mi paso hacia donde voy. ¿Y por qué debo prestarle atención a esa persona que está insultando, gritando? No tiene sentido. Ese autocontrol nos va a ayudar a sacar músculo dentro de nosotros y mantenernos bastante fuerte internamente. Esto nos va a ayudar mucho en nuestro crecimiento personal. Nos va a ayudar en el autocontrol. Vamos a la tercera competencia que se llama la automotivación. La automotivación. Entonces ya vimos la primera competencia que es el autoconocimiento. La segunda competencia, el autocontrol. Estamos viendo la teoría, ya después ustedes día a día van haciendo sus prácticas. Y la tercera competencia se llama la automotivación. Anótenlo, por favor, la automotivación. Entonces, ahí anótelo en su libreta y ustedes pueden darse cuenta toda esa automotivación que están teniendo en su vida. Entonces, cuando una persona llega a automotivarse, auto significa consigo mismo, auto consigo mismo, motivarme a sí mismo, automotivación. La mayoría de las personas dice, estoy mal porque nadie me motiva. Quisiera ayudar, pero nadie me da una palabra de aliento. Quisiera, pero nadie. Y esa persona se vuelve dependiente de los demás. No desarrolla la capacidad de automotivarse, de decirse palabras positivas a sí mismo y de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros tenemos la palabra de Jesús donde nos da la fortaleza para enfrentarnos a los grandes desafíos de la vida. Pero hay personas que fracasan una vez y ya se tira a la calle o al suelo a llorar. ¡Ay, me fue mal! ¡Ay, me fue mal! ¡Ayúdenme! No, no, hay que levantarse. Sin fracaso no hay éxito. Sin fracaso no hay éxito. Entonces, ¿Qué haces? siempre esta es la parte importante que nosotros tenemos que enfrentarnos. Si algo te salió mal, no es para que te rindas y te devuelvas, no. Es para aprender YouTube. lo que no hice bien. Es para aprender lo que no hice bien. Entonces, en la automotivación, nosotros nos vamos a nuestra casa, nos vemos en el espejo y cuando nos levantamos en la mañana decimos, gracias Dios por este gran día que me has dado. Gracias Dios. Qué maravilloso día. Gracias por la luna, gracias por las estrellas, gracias por el viento, gracias por el mar. Gracias Dios. Levantarnos con entusiasmo. Eso es bonito, eso es bueno. Hay gente que se levanta y está lloviendo y dice, ay, qué día horrible, qué día feo, ¿sí? Y no nos lluvia le está dando a la todos comamos. Entonces, tenemos que darle gracias a Dios por la lluvia. Tenemos que está Jaela, por favor, ahí para que cierre el micrófono que suena hasta afuera. Hermana Jaela, ahí controle muy bien, gracias. Entonces, de esa manera uno puede llegar a desarrollar esa automotivación, alegrarnos por el día. ¿Cuántas personas se levantan y empiezan su día? Uy, ¿cómo será hoy? ¿Con qué problemas me encontraré? ¿Qué dificultad me tocará pasar? ¿Será que mi jefe me aumentará el sueldo? Y ya vamos pesimista al lugar, ya vamos negativo al lugar. No, tenemos que levantarnos con fe de que hoy será un día maravilloso. Dice la palabra de Dios, en Dios haremos proeza.
Entonces dice la hermana que hay que decirle a Dios que Dios nos da la victoria. Perfecto. Entonces siempre darle gracias a Dios y en el espejo póngase la mejor sonrisa. Se pone en el espejo. Mucha gente no quieren ver su espejo. Y entonces hay que ver en el espejo y saludarse. Gracias, Dios. Hoy será un día de victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores. El Señor nos lleva de triunfo en triunfo. Diga el débil, fuerte soy. Y de esa manera te sientes como las emociones de automotivación interrumpe de una manera maravillosa. Y la gente dice, wow, qué espectacular, qué maravilloso es vivir cerca de la presencia de Dios, porque Dios nos llena y nos lleva siempre hacia el triunfo. El Señor no nos llamó para ser fracasados, el Señor nos llamó para tener triunfo, éxito, porque dice la hermana, fuerte en Cristo somos. Y eso es lo que nos ayuda siempre en nuestra vida, todo momento de nuestra vida nos ayuda y nos fortalece. Bendiciones, Martita. Que Dios te bendiga. Evelyn, muchas bendiciones. Y entonces somos más que vencedores. Saludo a Magali, también muchas bendiciones. ¿Quién está al lado tuyo, Martita? No le vi. Hola, mi hermana, que Dios te bendiga. Muy bien, excelente, gusto de verles. Entonces estamos siempre ahí adelante y siempre con la motivación que viene de parte de Dios. Entonces nunca perdamos las batallas ni siquiera porque tenemos que intentarlo. Tenemos que intentarlo. No, por eso el Señor dice que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Los valientes, no los cobardes. Porque los cobardes están en la lista de los que no van a estar cerca de Dios. Por eso tenemos que pedirle a Dios ser valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y Dios nos da esa valentía, esa motivación para enfrentar los retos y los desafíos de nuestra vida diaria. Los retos y desafíos de nuestra vida diaria. Entonces, hermanos, cada día pongamos alabanza. Cuando nos levantemos, prendamos esa radio que está ahí, que está casi oxidándose, y pongamos música de alabanza. Y empieza usted a danzar para el Señor. Hoy es el día, ese es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor. Día de alegría y de gozo. Entonces, en vez de la mañana levantarnos con queja, con enojo, que se cayó el vaso, que el café se derramó, que el perrito orinó la pata de la mesa, no importa, nadie me va a quitar el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Siempre el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Amén, amén. Amén. Eso me gusta. Todos esos amén que vienen para el cielo, van esos amén para el cielo. Amén significa así sea. Amén. Amén. Siempre con el gozo. Amén. Nos levantamos y eso es lo que la maravilla nos da todos los días a nosotros en nuestras vidas. Es lo que el Señor nos prepara. Entonces vimos la primera competencia, que es la inteligencia emocional. Dentro de esa inteligencia emocional está la autoconciencia y el autoconocimiento. Está el autocontrol, luego la automotivación. Ahora viene la cuarta competencia que se llama la empatía. Anótelo en su libreta. Anótelo en su libreta. La empatía. La empatía. La empatía no es lo mismo que simpatía. Simpatía es cuando alguien nos cae bien, es simpático esta persona, ¿sí? Ni tampoco la empatía significa que una persona tenga apatía. Apatía es no me importa los demás. Amén, amén, hermano. Amén. La empatía es me pongo en los zapatos de los demás.
me pongo en los zapatos de los demás. Esa es la empatía. En otras palabras, trato de sentir lo que el otro está sintiendo, ponerme en el dolor de la otra persona. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús dijo, oh Jerusalén, si supiera que hoy es el tiempo de la bendición. Ay, cuánto hubieran querido, ¿verdad? Y el Señor Jesús sentía esa empatía por sus ovejas, viendo al pueblo de Israel disperso. Él dice, como quisiera, como la gallina, también puede cuidar a sus polluelos. Esa empatía de sentir la pena de los demás. Eso es algo maravilloso que Dios quiere que nosotros siempre lo practiquemos en nuestras vidas. Hoy en día que hay muchas personas que sufren, hay muchos indigentes, muchos pobres, viudas que no tienen nada. Entonces, cuando tenemos empatía, le llevamos un regalo, le llevamos el azúcar, la sal, le llevamos pan. Eso agrada al Señor. Eso nos hace muy inteligentes emocionales. ¿Qué dice en el libro de Eclesiastés? En el libro de Eclesiastés dice, echa tu pan sobre las aguas para que después de un tiempo regresará a ti. No olvidemos, amados hermanos, que tenemos que sembrar para cosechar. Entonces tenemos que sembrar para cosechar. Tenemos que siempre ayudar a los demás, apoyar a los demás. Eso nos hace grandes para el reino de los cielos. Eso nos hace grandes. Así que, por ejemplo, a veces uno tiene en su casa zapatos que ya no usan, regálenlo. Camisetas que no usen, regálenlo. Están en buen estado, regálenlo. ¿Por qué tienes almacenado tantas cosas? Y le cuento, hermano, un testimonio. Yo, por ejemplo, tengo mi closet de ropa y yo saco bastante camisetas y los regalo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que nunca hay espacio libre para más ropa. Sigue la ropa llena ahí en ese armario. Y yo digo, esta camiseta yo nunca la había visto, ¿no? Entonces es un ángel lo trajo y me lo puso ahí. Pero cosas que uno se da cuenta. Cuando nosotros damos, somos bendecidos. Recuerden la ley del boomerang. Lanza el boomerang, Amén. te regresa a ti. Entonces lo que lanzamos nos regresa a nosotros. Entonces, hermanos, siempre seamos empáticos con los demás. Escuchemos el dolor de los demás. Suframos, como dice el libro de Santiago, que la religión pura es también ayudar a las viudas, al huérfano, al extranjero. Esa es la verdadera religión, dice el libro de Santiago. Y por eso tenemos que ayudar a los demás. Eso nos da mucha inteligencia emocional porque podemos entender más que el resto. Podemos poder comprender más que los demás. Hay una anécdota. Manuelita está abriendo el micrófono. Ahí Manuelita, Manuela, eso, vayan cerrando el micrófono. Entonces, dentro de la empatía, le voy a contar una pequeña historia donde en una finquita había la vaca, la oveja, la gallina, pero también había un ratoncito. Entonces, la señora de la casa le dijo al esposo, mi amor, estoy cansado de ese ratón. Yo la verdad que lo quiero es ver muerto ese ratón. Entonces el hombre le hizo una trampa al ratón. A lo que le hizo la trampa al ratón, uno de esos días se escuchó un ruido como cuando ¡pah!, atrapa algo. Y la señora salió corriendo para reírse del ratón. Pero entonces cuando trató de coger la trampa, era una serpiente. Y ¡pum!, le clavó todo lo que es los dientes. Y efectivamente la señora se quedó sorprendida.
Pero ¿qué sucede? Que ese ratoncito le empezó a contar a la vaca que hay una trampa. Y la vaca le dijo, eso no es problema mío, yo estoy bien. Le dijo a la gallina, gallina, ayúdame, hay trampa ahí en esa casa. No, no es problema mío, yo no tengo nada que ayudarte. Luego fue donde la oveja, oveja, ayúdame, hay trampa en esta casa, me quieren matar. Y la oveja le dijo, discúlpame, pero no puedo hacer nada por ti. Solo le voy a pedir a Dios que te ayude. Eso fue lo único que hicieron los animales allí. El ratón, muy completamente triste, se dio cuenta que la señora estaba muy enferma y la llevaron al hospital. Entonces, cuando la sacaron del hospital, vinieron la gente cerca en la finca a visitar a la mujer que estaba enferma. Y efectivamente tuvieron que coger la gallina. Nada mejor para un enfermo que un caldo de gallina. Y la gallina la mataron. Entonces la señora siguió empeorando y empeorando. Y efectivamente toda la señora terminó muriendo y mataron la oveja para alimentar a todos los familiares y amistades. Y por último, tuvo el dueño de la casa que llevar la vaca al matadero para poder cubrir los funerales, el funeral. Entonces, ninguno de los animales pensó que estaban en peligro, pensaba que era un problema del ratón. Pero hermanos, cuando estamos aquí en la tierra, si alguien tiene un problema, puede ser mío también. Y yo tengo que en ese aspecto desarrollar esa empatía y de ayudar a los demás. Tengo 5 panes, con 3 me es suficiente. Le doy 2 al vecino o al hermano de la iglesia. Entonces, cada vez que nosotros ayudamos a los demás, comprendemos a los demás, Dios nos bendice sobreabundantemente. Hay un proverbio que dice, un proverbio que está en el libro de Proverbios, el que al pobre da, a Dios presta. Imagínense cómo son los intereses de Dios. Fenomenal. Hay gente que nunca le falta el pan en su casa, nunca, porque siempre está ayudando a los demás. Entonces la empatía es muy importante que lo practiquemos todos los días. Entre más empáticos somos, desarrollamos más inteligencia emocional. Entre más empáticos somos, las puertas se nos abren. Uno toca una puerta para trabajo y le dice, te estábamos esperando. ¿Cómo? Solo la gracia de Dios, solo la misericordia de Dios. Amén. Dios conoce nuestros corazones. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Así es, pastor. Todos, amén. 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 Y eso es hermoso, porque ya uno no... Amén. Gloria a Dios, Amén. aleluya. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y eso nos llena de fortaleza y esperanza. Hermanos, cuando lleguen a su casa, los zapatos que no usen, regálenlo. Las camisas que no usen, regálenlo. Y verá, ustedes pues me van a contar el testimonio, cómo personas le han traído cosas y ustedes han quedado sorprendidos. Pero de verdad que Dios es fiel. Él nunca, jamás no fallará. Él siempre estará con nosotros, guiándonos, dirigiéndonos hasta lograr nuestra meta en esta vida. Entonces, cada día que somos más empáticos, somos mejores cristianos. Un cristiano sin empatía, tengo mis dudas, ¿no? ¿Cómo un cristiano sin empatía? ¿Cómo puede alguien llamarse cristiano y no tener dolor o pena de que alguien no coma hoy? Sí, ahorita lo que está pasando en Ucrania,
¿verdad? Cuánta gente está caminando a Polonia a buscar un rinconcito donde dormir. Y de verdad que da tristeza ver mucha gente que está sufriendo ahora. Nuestro corazón debe llenarse de compasión, de compasión. Y eso, y orar por ellos, orar. Y si hay gente que van a llevar algo para Polonia, para donde están, decirle, aquí están 3 camisetas, llévenlo por favor. Pero es importante ayudar al prójimo. Y la quinta y la última competencia, la quinta y la última competencia se llama desarrollar habilidades de liderazgo. Habilidades de liderazgo. Entonces, donde Dios nos ha puesto, nos ha llamado para liderar. Amén. Dios nos ha llamado para liderar. Entonces, ser un líder no es que tengas que manejar 100 personas, 500 personas, 1000 personas. Ya sea que tengas un grupo de célula de 3 personas, 4, ya Dios te puso de líder ahí. Y lo más hermoso que ya teniendo autocontrol, autoconocimiento, automotivación, empatía, vas a desarrollar un liderazgo de acuerdo al corazón de Dios. Porque tenemos que liderar como Jesús lo hizo. Y el liderazgo de Jesús fue un liderazgo maravilloso. Jesús llevó a las personas para que lleven el mensaje y vaya tocando las puertas. Y Jesús también le mostró señales y prodigios. Y Jesús quiere que nosotros, a donde estemos, a donde Dios nos ha llamado, le sirvamos a Dios. Esto es muy importante, servirle a Dios. Todos los que sirven a Dios, recordemos que en el cielo va a haber lo que se llama el tribunal de Cristo. Todos los que servimos aquí a Dios vamos a recibir premios y recompensa en el cielo. Algunos van a recibir coronas grandes, otras coronas chiquititas y otros anillitos chiquititos. Entre más trabajemos para la obra de Dios, más premios recibiremos en el reino de los cielos. Por eso tenemos que todos los días siempre predicar la palabra. Usemos las redes sociales para evangelizar, también para transmitir un pensamiento bonito, un pensamiento de bendición. Y usemos todo eso para que sea de bendición y que muchas personas le alcance el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es muy bueno que lo hagamos todo el tiempo, que predicar, predicar. Y cuando nosotros estamos liderando, estamos escuchando al resto del grupo. Entonces el grupo al que ve como líder, este grupo quiere ser como el líder. Y el líder da las herramientas de lo que el discípulo lo pueda lograr y lo pueda desarrollar. Entonces es muy importante que nosotros como líderes siempre hagamos nuestro trabajo donde Dios nos puso, donde Dios nos ha puesto, hagamos un trabajo de calidad. Y como dice la palabra de Dios, hagamos todo para la gloria de Dios. Hagamos todo ese trabajo para la gloria de Dios. Porque a veces no nos cae bien el líder, o a veces no nos cae bien un hermano que es parte de nuestro grupo. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Tenemos que efectivamente ayudarlo. Hay que fortalecerlo, pero teniendo el conocimiento de que todo lo que hacemos no es para el ojo humano, sino para el Señor. Entonces, esto es importante, esto se aplica para toda nuestra vida, ¿no? Entonces, si tu líder no te cae bien, tú dile, Señor, no me cae bien, pero lo voy a hacer es para ti, ¿sí? Y al hacerlo cada vez para el Señor, va a llegar el momento que vas a mirar a tu líder. Y eso se empieza a dar uno cuenta, ¿no? Porque efectivamente lo estoy haciendo para el Señor. Entonces, si algún día te toca plancharle la ropa a tu esposo o a tu pareja, pero él no te ha tratado bien, dile, Señor, voy a planchar esta ropa para ti, Señor. Hacerlo todo para el Señor.
Y cuando lo hacemos, nuestra vida se llena de alegría porque estoy haciendo todo para el Señor. ¿Y quién mejor para el Señor quien dio su vida por mí? Quien me llenó de paz y de su gozo. Entonces, todo de aquí en adelante, lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. De pronto el líder te dice, hermano, hoy te toca limpiar la banca para el Señor. Lo voy a hacer para el Señor. Y el Señor desde los cielos aplaude. ¿Por qué? Porque estamos haciendo bajo la voluntad de Él. Y cada vez que nosotros, todos los que somos líderes, también ayudemos a los discípulos a que se vayan formando en el camino, tener paciencia por ellos, sabiendo que están aprendiendo. Muchos discípulos se cansarán, se frustrarán, sentirán miedo. Con la bendición de Dios los va dirigiendo y los va conduciendo a puerto seguro. Y eso es lo que Dios busca hoy en día. Esos líderes fervientes, valientes, comprometidos. Esos son los líderes que Dios busca hoy en día. No, Dios no quiere líderes cobardes ni líderes temerosos, sino líderes con confianza en Dios. Dios quiere esos líderes que tienen la confianza en Dios y que sabe que el Señor le va a llevar de triunfo en triunfo. Y cada vez que nosotros lo hacemos para Dios, nuestro corazón se llena de alegría. No hay nada mejor, no hay mejor actividad en esta tierra que servir a nuestro Dios. Es lo más maravilloso, el mejor privilegio que puede tener alguien. Es decir, yo sirvo a mi Señor, yo sirvo a mi Dios. Eso es lo más maravilloso. Hay gente que dice, ay, quisiera trabajar con Bill Gates, hoy quisiera trabajar con este personaje, con tal predicador. No, lo mejor es servir al Señor, porque el Señor paga bien. Escuchen esto, ¿no? El Señor paga bien, en todo sentido. El Señor paga bien. Y de esa manera, cuando desarrollamos ese liderazgo, estamos creando efectivamente ese gran compromiso de formar discípulos, de ayudar a los demás. Me acuerdo en un libro que leí de un gran escritor norteamericano. Él estaba en su iglesia, en su oficina, y de pronto afuera escuchó un joven vestido como Juan el Bautista y gritaba fuera de la iglesia, falsos pastores, falsos maestros, falsos y falsos. Y el pastor escuchó eso y llamó a un diácono que por favor le haga entrar al joven. Quería hablar con él. Y el joven tímidamente llegó a donde estaba la oficina del pastor y le dijo, joven, ¿qué te sucede? ¿Por qué estás gritando afuera? Y el joven subía un poco el tono de la voz diciendo, ustedes como iglesia son injustas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, conversando más con el joven abrió su corazón y empezó a llorar. Y él dijo, lo que pasa es que mi papá fue expulsado de la iglesia. Y la verdad que mi papá está muy mal económicamente. Entonces este pastor, lleno de misericordia, de empatía, oró por el joven y le dijo, dile a tu papá que venga acá. Y vamos nosotros a ayudarlo a tu papá para que se reintegre al liderazgo. Poco a poco le vamos a dar nuevas tareas y actividades. Y ese joven cambió. Ese joven era lleno de dolor. Estaba lleno de dolor. Entonces siempre, hermanos, dentro del grupo puede haber una oveja herida, pero hay que sanarla. Hay que sanarla y hay que darle nuevamente la oportunidad que se reintegre y que pueda seguir trabajando para la obra del Señor. Esto agrada a Dios.
Esto agrada a Dios. Y Dios quiere que trabajemos siempre para Él. Y los líderes que Dios ha puesto en nuestra iglesia, así Dios quiso. Y de pronto tú dices, pero yo creo que yo ya creo que ya estoy listo para ser un líder. Perfecto, habla con tu líder y dile, líder, yo estoy listo para abrir una obra. Perfecto, vamos a abrirlo uno allá en Babahoyo. Vámonos y abramos la obra en Babahoyo. Pero ya tú puedes hablar con tu líder, porque muchos ya están preparados. El tiempo de preparación de un líder es de 3 años. De 3 años. El tiempo de preparación fuerte de un líder. Es el tiempo que usó con sus discípulos, ¿no? El tiempo que usó Jesús con los discípulos. Bendiciones, Carlos. Entonces, esto es muy bueno que nosotros formemos liderazgo con empatía, con automotivación, con autocontrol, con autoconciencia. Y el Señor nos va dirigiendo, nos va guiando todos los días para ir cumplir la gran comisión, la gran obra de Dios aquí en la tierra. Y eso es muy importante que nosotros le desarrollemos todo el tiempo en nuestra vida. Amén.